Defensoría te escucha. Llegó la hora de informarte con la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios. Comenzamos. Listo, al aire. Buen día a todas y a todos quienes nos están acompañando en otra emisión más de la Defensoría. Buen día a todas y a todos quienes nos están acompañando en una emisión más de la Defensoría Te Escucha a través de Radio Universidad, el 104.1. Quienes nos están observando a través de la transmisión en directo por nuestra red de Facebook de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios. Mi nombre es Diego García, soy el anfitrión de este programa. Como cada miércoles les doy la más cordial bienvenida al programa que tendremos el día de hoy, el cual lleva por nombre La violencia de género como proceso de duelo. Para el día de hoy, y como hemos venido haciéndolo en los últimos meses, me acompaña un integrante de la unidad de atención inmediata y primer contacto de esta defensoría, José María Sauceda González, quien estará acompañándome como conductor invitado dentro de este programa. Y bueno, también tenemos a nuestro invitado el día de hoy, que como pudieron ver en la publicidad de nuestras redes sociales, es el psicólogo Pedro Ortiz Vázquez, a quien me permito presentar. Es psicólogo clínico saltillense, consejero del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con un máster en Psicología Clínica y de la Salud, además de un máster en Psicoterapia Cognitivo-Conductual por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos en Barcelona, España. Es socio de la Fundación Salud Mental España para la prevención de los trastornos mentales y el suicidio. Además, es tallerista y conferencista en instituciones públicas y privadas a nivel nacional. Estuvo además colaborando con el Centro Nacional de Equidad y Género en programas de reeducación a adolescentes en la estrategia preventiva a nivel nacional. Pedro, muchas gracias por aceptar la invitación que esta defensoría hace para participar en un programa más. Te doy la bienvenida. No sé si quieras darnos algunas palabras antes de iniciar con la plática del día de hoy. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, José María, por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy hablando de estos temas que a veces se vuelven pues complicados. Hablar de violencia de género son temas que a veces nos impactan como individuos. El escuchar la palabra violencia, el escuchar la palabra duelo, pues son palabras que al final evitamos como personas, pero bueno, al final darnos el espacio y reconocer a los que nos están escuchando por darse la oportunidad de hablar de estos temas que pues son importantes en la actualidad, ¿no? Bueno, también le doy la bienvenida a José María Sauceda, quien es integrante de la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto de la Defensoría. ¿Cómo estás, José María? Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Estamos muy bien y pues agradecerte más que nada, Pedro, por el día de hoy acompañarnos. Y como dices, pues estas palabras, duelo y violencia de género, se nos presentan pues todos los días, se podría decir, pero muy difícil, sabemos muy bien su significado. Y pues hoy queremos compartir un poquito sobre esto y pues vamos a dar el comienzo. Pues primero que nada quisiéramos que nos platicaras qué es un proceso de duelo para entender un poco más esta temática. Claro, mira, hablar de duelo, cuando hablamos de duelo, pues normalmente estamos acostumbrados a relacionar la palabra duelo con muerte, ¿no? Hablamos de duelo, de un proceso de muerte, ¿no? Hablar de duelo es hablar de un proceso psicológico, emocional, social, ¿sí? Físico, en el cual enfrenta una persona a través de una pérdida, ¿sí? Una pérdida material, una pérdida humana, una pérdida de algo que a lo mejor teníamos o de algo que no pudimos conseguir, también puede ser. Un proceso de duelo, vaya, va a ser aquel proceso. Lo hablo de esta manera, psicológico, por los factores psicológicos que enfrenta, sí, emocional, por todas las emociones que conlleva un proceso como este, es un proceso doloroso, hay que entenderlo,
físico, porque también enfrentamos cuestiones físicas como una ansiedad, como dificultades a nivel de como a lo mejor una opresión en el pecho, ¿sí? Nudos en la garganta, ¿no? Enfrentamos cuestiones físicas también al enfrentar un duelo, ¿sí? Y también la parte importante de mencionar es la cuestión como social, ¿no? El enfrentar un duelo es enfrentar diferentes rituales sociales. Por ejemplo, ahora con la pandemia pues nos enfrentamos a duelos distintos cuando hablamos de duelos de muerte, ¿sí? Y cuando hablamos de violencia de género también enfrentamos procesos de duelo al aceptar que vivimos violencia, ¿sí? Al aceptar que a lo mejor ejercimos violencia o al momento en el cual salimos de una situación de violencia de género, por ejemplo, ¿no? Ese proceso pues se va a ver afectado en personas desde niños, cuando se empieza a tener conciencia, hasta adultos mayores, ¿no? Claro. Y Pedro, pues como mencionas, se nos presentan de manera física, psicológica, emocionalmente, y también el hecho de que a cada persona lo podemos manifestar de diferentes maneras, como cuáles podrían ser una de estas. Claro, mira, las manifestaciones que se puede tener en el duelo, vamos a hablar de emociones básicas que puede enfrentar un duelo, ¿no? Hablar de duelo es enfrentar enojo, ¿sí? Es enfrentar aflicción o dolor, ¿sí? Hablar de duelo es enfrentar a lo mejor cierta también, pues vamos a llamarle alegría o tranquilidad desde esta emoción. Si en algún momento un proceso de duelo no tiene que ser un proceso completamente doloroso o difícil. Yo siempre digo, el duelo duele, ¿va? Pero hablar de un proceso a lo mejor de duelo por una violencia de género en la cual se vivió, ¿no? Se enfrenta como varios procesos, ¿no? Vamos a hablar de un tipo de violencia de género que se vive en alguna persona, ¿no? Alguna mujer que vive violencia de género, ¿no? Una mujer que vive violencia de género vive diferentes tipos de duelo, ¿sí? El momento donde acepta la violencia que se le ejerció, en otro momento donde a lo mejor vive la separación de la pareja o de quien haya vivido la violencia de género, ¿sí? Un proceso también es la adaptación hacia un nuevo medio, ¿no? En el cual antes estaba en violencia y ahora está en un proceso de cambio, ¿no? Vamos a enfrentar muchos procesos físicos, emocionales, ¿sí? Y conductuales, de cosas que hacemos, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, podemos sentir miles de cosas, pero cada persona lo va a sentir de manera diferente, ¿no? Podemos sentir alegría, podemos sentir dolor, ansiedad, podemos llegar a sentir o a tener alucinaciones con el agresor, por ejemplo, y es completamente normal que pase esto, ¿no? También vamos a poder sentir o pensar como o tener pensamientos como de un recuerdo excesivo, de una tristeza muy abundante, ¿no? Y entonces todo esto hay que normalizarlo. En el duelo, como en las reacciones de la violencia, hay que normalizar nuestras emociones y hay que decir que está bien sentirlas. ¿Por qué? Porque no por nada las estamos sintiendo, sino son resultado de un proceso a lo mejor de duelo o de un proceso como resultado de la violencia que se vivió como persona, ¿no? Claro, así es. Y muchas veces pues no sabemos que estamos pasando por un proceso de duelo. ¿Cuánto tiempo le lleva a una persona pasar por este duelo o es porque pues a lo mejor y nos sentimos, no sé, tristes o hasta aliviados, pero pues realmente no sabemos por qué? Claro. Mira, hay que hablar de que enfrentar un proceso de duelo lo enfrentamos a través de la pérdida. Perdemos algo, ¿sí? Perdemos a lo mejor la pareja que teníamos o perdemos la estabilidad emocional que en algún momento teníamos. Por ejemplo, con esto de la pandemia, pues perdemos muchas cosas. Perdimos el poder estar ahorita en cabina los tres, por ejemplo.
o perdimos la posibilidad a lo mejor de trabajar presencialmente, perdimos la posibilidad de ver a familiares cercanos, ¿no? Con la pandemia. Entonces, normalmente estamos enfrentando procesos de duelo, ¿sí? Hay que saber que el duelo empieza cuando detectamos qué es lo que perdimos, ¿sí? A partir de eso que perdimos empieza un proceso que cada persona lo vive de manera diferente, ¿sí? Hay quien lo puede vivir en 3 meses, ¿sí? 6 meses, un año. Hablamos de que cada persona lo puede vivir de manera diferente o en un tiempo diferente, pero sí hablamos que una persona que tenga más de 3 años en un proceso de duelo es un duelo complicado que tendría que llevar a lo mejor un acompañamiento profesional. ¿Sí? Pedro, hay una duda. Comentas que, bueno, me gusta esta pregunta de José María en cuanto al tema de las duraciones, ¿no? Eh, y ahorita, a raíz de tu último comentario, ¿podríamos entonces decir o pensar que hay, digamos, procesos de duelo de distintas latitudes, por así decirlo, ¿no? O sea, no es lo mismo perder a un familiar cercano, muy querido, a, no sé, terminar una relación relativamente corta, por así decirlo. Claro. Mira, hablamos, un autor que dice que los procesos de duelo, a lo mejor de muerte por asesinato, el proceso de duelo de una madre que asesinaron a su hijo o que tuvo un suicidio es uno de los procesos más difíciles, ¿no? Hablamos de que también el proceso de violencia de género se vuelve un proceso difícil. ¿Por qué? Porque es un proceso donde la persona se despersonaliza, valga la redundancia, ¿no? La persona que vive un proceso de violencia, haz de cuenta que se queda completamente sin recursos, ¿sí? Sin su familia, porque ese proceso en el cual vivió violencia, pues a lo mejor le quitaron la familia, le quitaron su trabajo, le quitaron sus amigos, le quitaron aquellos recursos o esa posibilidad de visualizarse como persona. Entonces, imagínate que vivir un proceso de duelo, a lo mejor tú, Diego, a lo mejor José María o a lo mejor yo, en este momento a lo mejor tenemos recursos, ¿sí? Tenemos recursos, que si apoyo social, que si nuestros familiares, que si nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Imagínate que una persona que vive violencia de género es una mujer o una persona, un hombre, que vive y que enfrenta su proceso sin recursos. Entonces, por eso es mucho más difícil, ¿sí? Acaba de salir de un proceso en el cual no se le valoraba como persona, ¿sí? Y entonces ahora tiene que enfrentar su proceso de volver a encontrar lo que es como persona. Entonces, sin recursos, sin posibilidad de nada, pues hablamos de un duelo también complicado. Hay diferentes procesos de duelo y hay diferentes formas de afrontarlo. Hay personas que a lo mejor tienen muchos recursos y en algún momento no enfrentan un proceso de duelo de manera muy sana como a lo mejor otro que enfrentaron en un pasado, ¿no? Claro, es muy importante esto que mencionas de los recursos para enfrentar el duelo y quisiera, si nos pudieras puntear, especificar algunos recursos que pueden tener las personas para enfrentar, por ejemplo, la violencia de género. Claro. Mira, hablar de la violencia de género, vamos a hablar de cualquier acto u omisión que se genera hacia una persona donde por su capacidad o más bien por su género, por su sexo, por su identidad sexual, se genera esta violencia, solamente por esto, ¿no? Por el simple hecho de ser mujeres o por el simple hecho de su género, se genera este tipo de violencia, ¿no? Hablamos de esta violencia que se ejerce, vamos a hablar hacia las mujeres o hacia personas con diferente identidad sexual, se genera cierta despersonalización, como decía ahorita, y que necesitamos empezar a fortalecer recursos. ¿Recursos como cuáles? Pues fortalecer la seguridad en la persona, fortalecer el autoestima en la persona, el que cómo se visualiza esa persona a sí misma, ¿sí? Fortalecer la confianza en los demás,
¿sí? La confianza en que un proceso de duelo se ayuda de ese apoyo social que podemos tener de los otros, ¿sí? Por ejemplo, un proceso de duelo, cuando muere alguien, la sociedad influye mucho en cómo sanamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos los rituales de las misas, de los rosarios, de los funerales, en las cuales estamos cerca de gente. Entonces, en un proceso de violencia, las personas a veces no tienen nada, se cansaron a lo mejor su contexto de aquellas, no hombre, es que ya terminé con mi pareja, no, pero es que ya regresé, no, es que ya terminé. Y entonces las personas a su alrededor están cansadas de esa violencia, entonces justamente se quedan sin personas, ¿no? Hay que fortalecer el apoyo social en estas personas que enfrentan un proceso de duelo, hay que fortalecer también la parte como de liberar emociones, ¿sí? Estas personas las personas que viven violencia bloquean tanto sus emociones, ¿sí? Por los demás, que si por sus hijos, que si por sus amigos, por si su familia, cómo las va a ver, ¿no? Entonces hay que ayudarles a estas personas a liberar emociones, ¿sí? A que regulen sus propias emociones y sepan cómo poder canalizar, pues vaya, estas emociones y que no se acumulen, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, ahora a los estudiantes, por ejemplo, aquí de la universidad, pues les afecta diferente a estos procesos, porque además están, no sé, con la presión de los trabajos, de las tareas, ahora que pues el modelo cambió a ser en línea, más que nada, ¿cómo afecta a ellos, a los y las estudiantes, bueno, estos procesos? Claro. Mira, yo siempre les digo, cuando hablo actualmente de cualquier tema, les digo, hay que entender que por el proceso en el cual vivimos, por eh, esta situación en la que estamos viendo actualmente, ¿no? Que ya llevamos un poquito más de un año, hay que entender que el estrés es algo que está presente en nosotros. Si normalmente vivíamos en un proceso en el cual teníamos altas y bajas, que si el trabajo, que si el estrés de la escuela, que si los exámenes, que si el ir a clase, levantarte temprano, el llegar tarde a clases y el andar en el camión y andar pues que pidiendo Uber porque ya se te hizo tarde y moviéndote en miles de cosas y el estrés cotidiano, ¿no? En estudiantes, trabajadores o quien sea que nos esté escuchando, en este momento hay que saber que ese estrés está elevado por 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a cambios que nadie planeó. ¿Sí? A lo mejor Diego dice, yo no planeé irme a trabajar desde casa, ¿sí? O yo no planeé que las cosas fueran diferentes a lo mejor con mi familia. O tú, José María, no, a lo mejor no planeaste el que a lo mejor te hubiera causado miedo ir al súper porque te ibas a contagiar, ¿no? Entonces, en algún momento el estrés en la población actual está elevado. Y hay que normalizar ese estrés. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de pandemia. Entonces, hay que entender que los procesos de duelo actualmente, como cualquier proceso, ansiedad, depresión, violencia, cualquier tipo de problemática emocional se va a ver afectado por 2 o por 3. ¿Por qué? Porque estamos ahorita con un proceso en el cual todo el mundo está enfrentando una pandemia. No solamente yo, sino aquí los 3 y todos los que nos están escuchando están enfrentando una pandemia, ¿no? Claro, y adelante, Diego. Perdón, José María. Una pregunta, Pedro. Hace un momento comentabas que en el caso de la violencia de género se vivía como un proceso de despersonalización. En este sentido, puedo entender más o menos que, digamos, si hablamos de procesos de duelo como en palabras más comunes, como un proceso en el cual una persona pierde algo, pierde a alguien, en violencia de género, digamos, se pierde a sí misma la persona que sufre violencia de género, ¿no? En este sentido, creo que, como bien ahorita preguntaba José María en el tema de los universitarios y las universitarias, pues en su mayoría, no quiero generalizar, pero en su mayoría
los estudiantes y las estudiantes son adolescentes, ¿no? Es comunidad más joven, que en la mayoría de los casos a lo mejor no tiene una mayor orientación sobre, pues, cómo hacerle frente a este tipo de procesos, eh, cómo salir adelante, ¿no? Porque muchas veces incluso hasta se reprime, no sé si en algún momento les pasó a alguno de los dos, pero de más adolescentes, ¿te pasaba alguna situación que te ponía en una situación de estrés o de ansiedad o de depresión? Muchas veces era como, no, esto se me va a pasar y te lo reprimías, te lo comías y ahí quedaba, ¿no? Y muchas veces hasta se traducen los efectos en cuestiones ya físicas o de salud, ¿no? Claro, sí, mira, una parte, pues hablar de duelo, como lo mencionaba ahorita, es hablar de diferentes procesos. Cada uno, cada individuo puede vivir un proceso de duelo desde cómo lo vea. Sí, hay que entender que nuestro pensamiento va a ser una influencia súper importante en esta perspectiva, ¿no? De manera que yo vea mi situación, es el duelo que voy a enfrentar. Yo puedo a lo mejor ver mi duelo como aquello que yo perdí como persona, justamente como decía Diego, ¿no? Esa despersonalización y me quedé sin nada y entonces ahora mi proceso es volver a encontrar lo que yo soy como persona. O a lo mejor un proceso de duelo es enfrentar el adaptarse a una vida sin esa violencia en la cual estaba viviendo. No hay que entender que pues justamente ser estudiantes, ser universitarios nos implica pues a veces como eh, no tomar muy en serio aquellas cosas que nos necesitamos enfrentar, ¿no? Hablar de duelos es enfrentar y darnos el tiempo de sentir un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque en algún momento los duelos se acumulan. Si yo ahorita termino una relación en la cual viví violencia y de ahí me paso a otra relación y entonces a lo mejor pierdo a algún familiar y entonces tampoco enfrento ese duelo, ¿qué va a pasar? Que en algún momento, cuando enfrente un duelo en un futuro, se me van a acumular no solamente ese duelo, sino los duelos que tengo ahí anteriormente, pues juntos, ¿no? Entonces, hay que darnos el tiempo de sentir, hay que darnos el tiempo de expresar cómo nos sentimos, hay que darnos el tiempo de hablar sobre aquellas cosas que nos duelen o aquellas cosas que hemos perdido. Una de las herramientas que utilizo más en consulta, ¿no? Que hablen de eso. Cuéntame cómo viviste ese proceso a lo mejor de violencia, o cuéntame cómo es esa pérdida para ti, cuéntame qué es lo que viviste, cuéntame cómo era esa persona que perdiste, ¿sí? Entonces, hablar desde el área profesional, a lo mejor con un psicólogo, o también desde la parte con nuestros amigos, familiares, ¿no? No nos limitemos ni pensemos que vamos a hacer una carga para los demás, sino hay que hablar y enfrentar ese proceso como de manera más funcional, ¿no? Y esto es hablándolo y liberando emociones. Y bien sabemos que pues estar pasando por una violencia de género pues es muy difícil pues para la persona que lo está presenciando, ¿verdad? Y pues por todo ese desborde de emociones, de sentimientos, de hasta síntomas físicos, pues no sabemos qué hacer, y pues quisiera saber si nos puede decir con quién podemos acudir en caso de requerir atención, ayuda y cómo, o sea, cómo hacerlo, también cómo pedir esta ayuda, porque pues a veces hasta nos da miedo o vergüenza de que nos vayan a señalar o que minimicen nuestros sentimientos cuando realmente es muy difícil pues pasar por estos casos. Hay que entender que es un proceso difícil. Sí, en la cuestión de la violencia de género hay que entender que todos estamos en un proceso de reeducación, de ir entendiendo esta parte de la violencia y ir visualizando aquellas cosas que hemos aprendido por cultura, ¿sí? Por esta cultura en la que vivimos hemos aprendido cosas que vamos cambiando, ¿no? ¿Quién decide irlas cambiando? Entonces hay que entender que a veces nos enfrentamos con personas que todavía no enfrentan esos cambios, ¿no? Entonces hay que entender que hay que buscar y tocar puertas para encontrar con la persona indicada que nos pueda ayudar en ese proceso. No porque llegue y que la primera persona
que me atienda, a lo mejor me minimice o me juzgue o me critique mi proceso de duelo, quiere decir que todas las personas van a ser iguales. O sea, hay que entender que las personas estamos en proceso de reeducación y no hay que quedarnos solamente con eso. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, quien nos está escuchando dice, no hombre, es que yo ya fui con un psicólogo o fui a una dependencia y me dijeron que no, que o me juzgaron o me criticaron, pues entonces hay que saber que podemos tener la oportunidad de volver a intentarlo y contar con esa persona que sí nos pueden ayudar. Cualquier dependencia, empoderamiento, DIF Saltillo, DIF Coahuila, CAIFS, psicólogos privados, es el medio en el cual nos podemos acercar para buscar ayuda. Si nos sentimos mal, si hay un malestar, hay que levantar la mano y hay que decir, necesito ayuda, ¿no? Claro, pues dejar ese miedo a un lado de saber decir que estás pasando por este proceso para Claro. que así puedas pues enfrentarlo. Claro, completamente, digo, es un proceso que hay que normalizar y hay que enfrentar, más que juzgarnos o culpabilizarnos por vivir esos procesos. Claro. La verdad es que en lo personal, y creo que no me dejará mentir José María, esta charla ha sido muy gratificante porque, bueno, pienso que hay muchos y muchas miembros de la comunidad universitaria que han pasado por este tipo de procesos en diversas situaciones. Y justo como lo comentabas, Pedro, al inicio de la plática, la situación de la pandemia creo que maximizó cualquier otro aspecto que se pudiera haber dado, ¿no? La pérdida de un familiar, una ruptura, la pérdida del trabajo, un sinfín de situaciones que día a día creo que ahí cambian el entorno y cambian la perspectiva de las personas, ¿no? Entonces yo creo que es muy atinado estos últimos comentarios que realizan los dos, o sea, normalizar este tipo de procesos, no tenerles miedo, saber a qué nos estamos enfrentando y saber que hay personas preparadas precisamente para orientarnos a salir de ellos, a llevarlos, e incluso a cerrar este tipo de etapas, ¿no? Me gustaría que pudiéramos seguir platicando sobre el tema, sin embargo, el espacio que tenemos se nos ha terminado por el día de hoy, entonces me gustaría nuevamente agradecerles a ambos por compartir este espacio con todas y todos los universitarios. Sin duda ha sido una muy buena plática que quedará ahí en nuestra página de Facebook inmortalizada para quien sea gustoso de volver a escuchar estas opiniones, estos comentarios. Y pues bueno, no sé si les gustaría dejar un último mensaje a toda nuestra audiencia. Sí, claro, nada más la parte de recordar cómo trabajar en nuestras emociones, esta parte de acercarnos a pedir ayuda cuando lo necesitemos, ¿sí? Y justamente entender ese proceso de duelo como un proceso que tenemos que enfrentar y la violencia de género como algo que tenemos y seguimos trabajando con ello, ¿no? Reeducarnos y acercarnos a la información. La información sobre cualquier cosa nos va a acercar al bienestar. Entonces, acerquémonos, busquemos preguntas, preguntemos, informémonos, ¿no? Cualquier cosa, digo, tengo mis redes sociales, psicólogo Pedro Ortiz, cualquier cosa pueden buscarme y cualquier pregunta estoy para servirles. Y pues más que nada, muchas gracias, Pedro, por este espacio y tiempo que nos compartes también de pues un poco de lo que has trabajado y pues que todos y todas si en algún momento están pasando por alguno de estos procesos, pues que estamos al servicio de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Y bueno, no toca más que despedir esta emisión de La Defensoría Te Escucha. Agradezco también al personal en Radio Universidad por apoyarnos con la transmisión de este programa y también agradecer a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Yo les recuerdo que tenemos una cita el siguiente miércoles 12, si no me equivoco, por la situación de día inhábil. El miércoles 12 de mayo nos estaremos escuchando y viendo nuevamente en Radio Universidad con la Defensoría Te Escucha. Lo saben bien, 10:30 de la mañana a 11 de la mañana.
esperen los siguientes invitados e invitadas a través de nuestras redes de Facebook. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.